Saludos, París. Hoy estoy en el Quai d'Orsay y tengo una cita con el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, que vive aquí, en el Quai d'Orsay. Jean-Yves Le Drian, que fue socialista, Jean-Yves Le Drian, que fue ministro de Defensa de François Hollande, se unió desde primera hora a Emmanuel Macron y hoy está en este palacio, el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Es aquí? ¿No? ¿Puede ser por aquí? No. No, es aquí. Bien, vamos allá. Señor ministro, en el Quai d'Orsay, donde estamos, se tiene de verdad la impresión de estar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de una gran nación. Este lugar es un lugar histórico que ha sido construido en un momento en el que la República quería mostrar que era una potencia en relación con las realezas y los imperios. Así que había que hacer algo espectacular. Es un lugar espectacular. Hablemos de potencia cuando se es exministro de Defensa, ministro de Asuntos Exteriores ahora y que terminamos, por ejemplo, en la OTAN. Queremos defender una idea de multilateralismo y vemos que el presidente del otro lado del Atlántico ve las cosas de una manera completamente diferente. ¿Y qué pasa? Hay algo que creo profundamente y que no siempre es compartido. Y es que el presidente Trump es un presidente coherente. ¿Es coherente? Yo encuentro que es coherente. Vaya. No comparto su coherencia. Visto así, de acuerdo. Pero es muy coherente, es decir, que desde el principio emprende la deconstrucción metódica de todas las herramientas de regulación del multilateralismo que existen en nuestra vida en común en este planeta. Empezó por el clima. Siguió por la ruptura de los acuerdos de Viena sobre proliferación nuclear en relación con Irán. Se retira de la UNESCO y lleva ahora los derechos humanos. Los derechos humanos y ahora se compromete en lo que podemos llamar una guerra comercial, a la vez con China, Canadá, con México y también con la Unión Europea. Y luego se pregunta, y puede que volvamos a ello, se pregunta sobre el papel de la OTAN. Todo esto es coherente, porque todo eso significa una América que vive sola. No se trata solo de América, del America First. Se ha convertido en América sola que juega una relación de fuerza con cada uno de sus interlocutores. Como son los más fuertes, pasan a una relación directa con cada uno de los países para subrayar esa superioridad. Así que quiere la ley del más fuerte. Es la ley del más fuerte. Y es coherente. Y siempre ha dicho eso. Así que no hay nada de qué sorprenderse. Tiene ese lado teatral, un poco provocador, pero en el fondo es coherente. Y todo eso evidentemente es un desafío para Europa, pero es coherente y va a seguir así todo el tiempo que esté en el poder. Y eso tiene un cierto eco entre los estadounidenses. De eso estoy seguro, pero ahora, en tanto que jefe de la diplomacia es un intento, sin embargo, de llegar a acuerdos, compromisos, discusiones. ¿Cómo hacerlo? Escuchamos y nos vamos y pensamos en otra cosa. Hay que seguir hablando. Lo que ha pasado en la cumbre de la OTAN nos muestra que sobre la seguridad al menos ha habido acuerdo. Incluso si esta situación ha permitido identificar debilidades en nuestro propio sistema de seguridad. Así que hay que tomar en consideración y, de paso, estimular la Europa de la defensa. Hay que hablar, discutir y luego, si es necesario, hacer valer la relación de fuerzas. Sí, pero por ejemplo, cuando ataca a Alemania... Pues bien, habrá que defender a Alemania. Es lo que se hace en las relaciones. Eso se dice, eso se hace. Y especialmente para Francia, decir y repetir es lo que ha hecho varias veces el presidente Macron.
que nuestros destinos están unidos, que cuando golpean a uno, golpean también al otro, que cuando se apoya a uno, se apoya al otro, que cuando se pone en duda a uno, se pone en duda al otro. Y en esta situación mundial de pérdida de puntos de referencia, de afirmación de potencias, ya que usted habla de ese tipo de potencias, vemos la necesidad imperativa de reforzar el dúo franco-alemán, porque se convierte en el único polo de estabilidad en el mundo y puede que alrededor de ese polo y de estas iniciativas se organice mañana una Europa refundada. Y la Europa refundada será también mañana el único polo de referencia. Enseguida llegamos a Europa. Tenía una última pregunta. No, pero como jefe de la diplomacia, ¿todo esto no es personalmente descorazonador? Descorazonador encontrarse frente a un señor que dice cualquier cosa, incluso si es coherente. Es la coherencia del sinsentido. No, es coherencia. Es una línea aislacionista que ya ha existido en la historia de Estados Unidos. America First. Y entonces es más bien para la diplomacia una nueva exigencia. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas, tenemos que cambiar nuestros parámetros. Hay que pensar de otra forma y considerar que es verdad que hay un actor mayor que intenta deshacer sistemáticamente todo lo que hacía lo que se llama el multilateralismo y crear las razones de un nuevo multilateralismo, incluida la relación con los Estados Unidos. Para crear otro polo contra los americanos se habla de Europa, pero Europa no funciona en estos momentos. Europa no está yendo bien, pero puede funcionar. ¿Puede funcionar? Sí, porque lo que pasa con la guerra comercial, con las preguntas sobre seguridad, pero también con los desafíos que tenemos ante nosotros, sea el desafío migratorio, el desafío de la transición ecológica, el desafío del terrorismo, el desafío digital. Para responder a este desafío no hay más que una solución. Sí, objetivamente estamos de acuerdo, pero en la práctica... En la práctica, el repliegue identitario que algunos quieren llevar adelante en Europa, que algunos cultivan, conducirá al caos y a la ausencia de proyecto. Tengo un ejemplo muy concreto. Muy bien. Cuando los italianos, el nuevo gobierno italiano, quiere desarrollar una lógica, ¿cómo podríamos decir?, de prohibición de la inmigración, diciendo, ese no es mi trabajo, ese es el trabajo de otros, y que empieza a hablar con los austríacos. Otros populistas no llegan a ponerse de acuerdo, así que eso es un repliegue integral sobre sí mismos. Y eso no es un proyecto europeo, y esa no es una manera de responder a los desafíos que tenemos ante nosotros. Sí, pero ¿no asistimos, por un lado, a una fuerza que quiere, de hecho, deshacer Europa porque no le interesa, porque incluso le molesta? La unidad de Europa sería un contrapeso. Y tenemos dentro fuerzas que quieren deshacer Europa. Sí, es verdad hoy. Y los que quieren mantener una Europa como defendemos en Francia, puede ser que en España hoy... Sí, España, Alemania, Portugal, en fin, somos unos cuantos, incluidos los fundadores, en querer asegurarnos. Sí, bueno, Italia es más complicada. Salvo Italia, con la que sin embargo hay que hacer todo lo posible por mantener la relación, a pesar de todo. No es rechazando como podemos construir. Hacer entender a los europeos, más allá de los gobiernos, que ante los desafíos que vienen, incluidos los desafíos más concretos de nuestra vida diaria, como es el de la seguridad, por ejemplo, la única manera es reforzar Europa y que Europa reafirme su potencia y que los vendedores de humo que nos hacen creer que el repliegue es la salvación nos llevan al caos y al naufragio. Pero mire, en la inmigración los populistas han ganado. Europa se cierra. De hecho, la política común, es decir, que se queden en Libia o que vuelvan a su casa. No miramos lo que pasa en Libia. No vemos cuál es la situación en Libia, pero de momento, que no crucen el Mediterráneo. No soy tan radical en el análisis. En principio, porque el fenómeno migratorio ha sido muy fuerte en 2015. Después de la crisis, en particular en Oriente Medio. Pero no solamente, también en África. Y el fenómeno migratorio, de hecho, de una política europea que se inició en ese momento, ha bajado considerablemente. Lo que pasa es que hay una crisis política de Europa que se apoya en la cuestión migratoria para intentar hacer otra Europa replegada sobre sí misma.
Resulta que han anunciado repetidamente, después de los golpes de efecto dados por los populistas, que Europa iba a explotar por la cuestión migratoria. No ha explotado. Sí, pero no ha explotado porque se ha puesto a un nivel de los que quieren lo mínimo posible. No, porque lo que se ha fijado en el marco que se estableció en el Consejo Europeo de junio es un tríptico basado en la responsabilidad, la solidaridad, el humanismo y la humanidad. La responsabilidad es que los Estados, Europa, no pueden existir sin controlar. Sí, pero el humanismo, cuando llegó el Aquarius, ¿por qué no pudo amarrar en Bastia y solo se hizo lo que tenía que hacerse en Valencia? Es decir, que la OFPRA y el BANF alemán llegan. ¿Por qué no lo pudimos hacer en Bastia? ¿Por qué no lo hicimos en Italia primero? Creo que es demasiado fácil. Es verdad, muy bien, 1-0. Incluso 2-0. Muy bien, ese será el resultado, de acuerdo. Porque después estaba la posición de Malta. En el periodo intermedio, antes de la aplicación de las decisiones que se han adoptado, del marco que se adoptó en el Consejo Europeo en junio, en el que se prevé este tríptico del que yo hablaba, tanto sobre la protección de las fronteras como sobre una acción muy enérgica en lo que respecta a los países de origen. Pero no entienden los italianos. Durante años no se les ha ayudado. Se les dijo, Dublín, Dublín. Y ellos respondieron, no, pero no llegan a Dublín, llegan a Lampedusa. En ese momento no hubo solidaridad. Así es. Es cierto. Por eso hay que encontrar un... Por eso son así. Así que tenemos que dar con formas de solidaridad europea. Se manifestó en el Aquarius, se manifestó también en el Lifeline en Malta. Puede manifestarse mañana mismo en otra situación en la que la solidaridad europea intervenga para garantizar que los solicitantes de asilo, cuyas posibilidades deben ser respetadas, sean identificados y después se les distribuya a nivel europeo de acuerdo con las necesidades de unos y otros. Pero esto no es lo esencial en el dispositivo. Lo esencial del dispositivo es que el derecho de asilo europeo se manifieste, se garantice y que los procesos de cooperación, los procesos de solidaridad, sean aceptados por unos y por otros. Así que no creo que sea un paso atrás. De acuerdo. Para concluir, me gustaría abordar otro punto. Siempre se dice que para resolver el problema de las migraciones hay que intervenir, digamos, aguas arriba. Es decir, tratando su origen. Por ejemplo, en África. Llevamos 150 años diciéndolo. Desde que empecé en política me han dicho, tenemos que intervenir en las causas. Y nunca ves los resultados. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no funciona? O bien, ¿cuál es la política del ministro de Asuntos Exteriores francés para que al menos funcione una vez y los migrantes tengan una perspectiva en sus países de origen? Las dos grandes diferencias con respecto a lo que se decía hace 30 o 40 años son que, en primer lugar, con respecto a África, hemos estado durante mucho tiempo centrados esencialmente en el trabajo humanitario, en la compasión, por un lado. Y la segunda diferencia es que el crecimiento demográfico en África no era entonces tan fuerte como lo es hoy en día. Y la respuesta a eso es una respuesta económica. Es decir, en vez de tener una relación de desarrollo con los países africanos, que solo implica acciones humanitarias y de solidaridad, hacen falta acciones contundentes para el desarrollo económico de estos países, articuladas con los responsables políticos para que las poblaciones de estos países se queden en ellos y puedan tener un trabajo allí. Es lo que está ocurriendo. Así que se está forjando una dimensión totalmente nueva, incluso en términos de capacidad de intervención financiera. Es esta nueva estrategia la que hay que poner en marcha y creo que ya ha comenzado porque hay un cambio cultural incluso en los países africanos. ¿Es una lógica propia de la política francesa o una lógica propia de la europea? Se está convirtiendo en una lógica de política europea. ¿Y cómo? Se está logrando poco a poco con el establecimiento del Fondo de Intervención concertado por el conjunto de países europeos. Pero también responde a una lógica europea porque quienes participan en el mismo trabajan unos con otros en función de las oportunidades económicas que se presentan. De tal forma que Alemania, por ejemplo, intervenga en el desarrollo económico de Mali o de Níger, lo cual es muy novedoso. Para concluir, ministro de Defensa, de Exteriores, ¿cuál es el cargo que más le fascina? Son muy diferentes, pero el de ministro de Asuntos Exteriores es mucho más global.
está mucho más centrado en todos los desafíos, tanto en las amenazas como en lo que se desea lograr. Y también en exteriores hablamos, negociamos, iniciamos proyectos e intercambiamos. Como ministro de Defensa se está en una reacción más rápida, más limitada, se habla de guerra. Y yo prefiero estar en paz que en la guerra. Merci. Merci. Hola, Santander. Estoy en Santander porque voy a entrevistar al ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell. Josep Borrell está aquí porque imparte cursos de verano en la Universidad de Santander, cursos sobre migración, los problemas migratorios. Y como siempre, esta entrevista se rodará sin cortes. Buenos días, señor ministro Borrell. Hace 3 meses casi que forma parte del gobierno de Sánchez y este verano participa en un simposio sobre una nueva primavera europea. Como ministro de Exteriores español, ¿cree de verdad que se avecina una primavera europea? Hay una posibilidad. Creo que el acontecimiento Trump es una oportunidad para que Europa se redefina a sí misma, para tomar un nuevo impulso. Y cuando leo el discurso del presidente de la República Francesa a los embajadores, creo que Francia está en esa línea, y también Alemania. Sí, todos nos dicen, Trump es una oportunidad, pero por otro lado... Una oportunidad. Una oportunidad. Pero ¿están listos los europeos? ¿Quién en Europa está dispuesto a aprovechar esta oportunidad o a aceptar el reto de Trump? Los europeos no son iguales, porque entre los europeos está el señor Salvini o el señor Sánchez, por ejemplo, que no representan en absoluto lo mismo. Sí, está el señor Orbán, los polacos, etc. Así que empecemos por España, por el nuevo gobierno español. ¿Cómo ve hoy España, a través de su ministro de Exteriores, la crisis del multilateralismo en el mundo? Para España, hacer que Europa sea más soberana y fuerte es la prioridad de su política de exteriores y, si me apura, de su proyecto político. El orden multilateral, liberal, global, en el que pensábamos que vivíamos, quizá no era realmente un orden ni tan multilateral ni tan liberal. Y España ve realmente una oportunidad para construir un nuevo multilateralismo sin estar bajo el paraguas de Estados Unidos. Sin estar bajo el paraguas de Estados Unidos. Esto significa, por ejemplo, como proponen el presidente francés y otros, contar con un ejército europeo en el futuro. Con una capacidad estratégica europea, sí, incluyendo una capacidad militar. Pero esto significa que hoy en día algunos estados europeos deben plantearse de nuevo la siguiente pregunta. ¿Qué es la soberanía nacional en la soberanía europea? La soberanía nacional no debe desaparecer porque los estados-nación, como bien saben los franceses, no van a desaparecer. Pero debemos aunar nuestras capacidades para permitirnos tener una verdadera soberanía. Imagine lo que habría pasado a la peseta si todavía existiera con los tweets del señor Trump. Desplomó la lira turca. Podría haber hecho otro tanto con cualquier otra moneda europea. Sí, de acuerdo. Así que existe una capacidad europea a través del euro, es verdad. Aunque en los últimos 5 años hemos visto críticas al euro. El euro puede ser nefasto para algunos países. ¿Existe este debate en España? Sí, porque España sufrió no tanto como Grecia,
pero sufrió mucho con las llamadas políticas de austeridad, con las que respondimos a la crisis del euro, que de hecho no fue la crisis del euro, pero la llamamos así. Pero imagínese, si no hubiéramos tenido el euro, seríamos mucho más débiles, cada uno de nosotros. Tenemos que acabar de construirlo. En este sentido, Francia y Alemania están empezando a dar un paso adelante. España también estará presente. España estará allí para avanzar, por ejemplo, en la idea de un ministro de Finanzas europeo, de un presupuesto de la zona del euro. Está en la lógica del euro. Y una vez que sacas una cereza de la bolsa, las demás tienen que seguir. El euro es un proyecto incompleto. No podemos tener el euro solamente. El euro debe ir acompañado de todos los elementos que conforman las uniones monetarias en el mundo. Entonces, ¿una capacidad política? Con una capacidad política y una capacidad financiera que ya comenzamos a construir y que debería haberse alcanzado en 2011 o 2010, cuando estalló la crisis, ya que tendríamos un fondo de 500 millones de euros para enfrentar una nueva crisis. No es suficiente, pero es mucho más de lo que teníamos. Sí, debemos continuar en la línea de un sistema institucional que acompañe a la moneda. Todo eso está bien. Pero cuando vemos la incapacidad de los europeos, y en este punto me dirijo al ministro de Asuntos Exteriores español, para regular colectivamente o tener una opinión colectiva sobre el problema, el más importante en Europa, obviamente, que representan los emigrantes, los refugiados, no hay ninguna razón para mostrarse optimista. Hace falta ser activista. Voluntarista. Proactivo. No debemos ser pesimistas o optimistas, debemos ser activos, debemos comprometernos. Es cierto que no hemos podido resolver el problema de la migración. Ya cuando estábamos juntos en el Parlamento Europeo, ya estábamos hablando de eso. Pero el problema se vuelve cada vez más serio. No es un problema a corto plazo, es algo que estará allí durante mucho tiempo. Hace falta ponerse de acuerdo. Si no podemos estar de acuerdo a 27, tendremos que buscar una mejor cooperación entre al menos 9 países. Europa está dividida por la migración, la inmigración. El problema de la migración tiene una capacidad para dañar a la Unión Europea mucho mayor que el euro. La crisis del euro finalmente fue de dinero e instituciones. La migración es mucho más grave porque afecta a la identidad, la cultura y la vida en común. Eso no lo resolvemos con unos pocos miles de millones más. Y espero que en Salzburgo, no todos, pero que habrá un núcleo de países que estarán listos para afrontarla de forma común. En Salzburgo, finalmente, estoy tratando de imaginar, no estará allí, pero en Salzburgo habrá una cumbre europea bajo la presidencia austríaca, que no está realmente a favor de una solución, digamos, europea. Porque, por ejemplo, el primer ministro austríaco propuso que en todos los puertos europeos se prohíba la entrada a los refugiados, lo cual es legalmente imposible y de todos modos una locura. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Habrá una ruptura entre los países o habrá un compromiso o un acuerdo de mínimos que no se entenderá? Lo del acuerdo de mínimos ya no funciona. Los compromisos de mínimos no son capaces de hacer frente a la realidad. La realidad, ¿qué nos dice? Nos dice que Dublín, por ejemplo, está muerto. Entonces, Dublín, explicamos. Era la porción mágica. Creíamos, es decir, los países que acogen refugiados, a donde llegan los refugiados, son responsables de estos refugiados y de si tienen asilo o no. Entonces fueron los italianos, los griegos y los españoles quienes pagaron por todos. Dublín era una forma de los países del norte de decir a los del sur, arregláoslas. Pero nos las podemos arreglar cuando el problema es manejable. Cuando el problema comienza a ser demasiado grande, no puedes decir arregláoslas. Y de hecho, el Aquarius, cuando llegó a Valencia, firmó la muerte de Dublín. La muerte en la práctica.
El hecho, además, cuando se acogió a los refugiados, es que el OFPRA francés estaba presente para repartir justamente a los refugiados. Fue el fin de Dublín. Exactamente. No pedimos a todas esas personas que busquen asilo en España. Todos participaron, solicitaron asilo en otro país, por lo que en la práctica no aplicamos Dublín. Espero que no haya un compromiso de mínimos, pero indudablemente habrá una división. No vamos a convencer al señor Orbán y al señor Salvini de que tengan el mismo punto de vista que el señor Sánchez y la señora Merkel. No. No espero eso. Pero al menos espero que haya algunos europeos que puedan coordinar capacidades estratégicas para lidiar con el problema de la migración. Y para eso, quiero decir, compartir la carga que ésta representa. ¿Por qué Italia se ha vuelto euroescéptica? Entre otras razones, porque durante unos años se ha quedado sola ante la ola de migración. Es verdad, les dijimos, Dublín, Dublín, y ellos respondieron, pero llegan a Lampedusa y no a Dublín. Arregláoslas. Arregláoslas, exactamente. Solamente cuando vemos lo que ha pasado en las últimas semanas en España. Para empezar, España acoge al Aquarius en Valencia. Muy bien. Todo un símbolo. Es un símbolo muy fuerte. Un segundo barco, un tercer barco. Y al cuarto España dice, no puedo seguir así. Porque, de repente, España se convierte en el país de entrada en Europa. Y, de hecho, corre el riesgo de reemplazar a Italia. Y se le dice a España, ahora arreglaoslas vosotros. Eso es un poco el problema. Hoy no veo qué países pueden cooperar más en el problema de la migración. Qui peuvent faire une coopération renforcée sur le problème migratoire. Alrededor de España, Francia, Alemania, Portugal, creo que hay posibilidades. Y de hecho ya son muchos. España, Francia, Alemania, Portugal. Un país que ha alcanzado logros, como Portugal, con un gobierno de izquierda. Creo que hay otros que pueden unirse. Si no somos capaces de hacer eso, entonces dejémonos de tonterías. En cuestiones europeas, un gobierno de izquierda o liberal centrista, como digamos en Francia, o un gobierno mixto, como en Alemania, ¿influye esto en algo? ¿Se puede hablar de una política de izquierdas en la Unión Europea o una política de derechas en Europa? Porque hace falta realizar ambas. ¿Es posible? Debe haber puntos en común entre gobiernos de diferentes sensibilidades. La migración es el disolvente más fuerte de la Unión Europea. Claramente, en las próximas elecciones tendremos un cara a cara de dos concepciones de Europa. Una concepción de Europa abierta al mundo, capaz de gestionar los flujos migratorios, que nos guste o no, vendrán y los necesitaremos. Y una concepción de Europa cerrada en sí misma, que rechaza a la otra y que pretende convertirse en una especie de fortaleza. Josep Borrell, usted fue presidente del Parlamento Europeo. Ha sido ministro antes en España. Ahora, ministro de Asuntos Exteriores. ¿Cuál es el trabajo que le gusta más? ¿O cuál es el que le da más miedo? Este de ahora mismo. ¿Sí? Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque el mundo es mucho más complicado y mucho más peligroso. ¿Cómo es una reunión de los ministros de Exteriores europeos? Para mí es una especie de se llora todos juntos. Lloramos juntos ante los males del mundo. Es un desfile de los males del mundo. ¿Y se llega a hacer alguna cosa? Se llega a llorar, se llega a lamentar, se llega a condenar, se llega a movilizar los recursos de ayuda humanitaria, se llega a poner vendas en la herida. Hablo de Somalia, de Mali, de Yemen, de todos los países, y hay muchos, lamentablemente, donde la humanidad sufre. ¿Se podría hacer más? Se debería hacer más, pero no hay voluntad política. No tenemos voluntad, por lo que los europeos no tienen... ¿No es un problema de capacidad? ¿Es un problema de voluntad? Creo que tenemos mucha más capacidad que voluntad. ¿Y por qué? ¿Qué hace falta para movilizar esta voluntad? No tenemos la misma visión del mundo. ¿Es esto lo que debilita a Europa hoy? Sí, sin duda.
No tenemos la misma visión del mundo. Hasta cierto punto es normal. La historia nos ha hecho diferentes. Y en algunos países los gobiernos son muy diferentes también. Nuestro tiempo se ha terminado en este UNCAD. No va más. Así que muchas gracias. Ministro, nos vemos la próxima vez. Hasta aquí este UNCAD, con estos dos ministros de Exteriores, el francés, el señor Le Drian, y el español, Josep Borrell. Nos vemos la próxima edición de UNCAD de Daniel Cohn-Bendit. Adiós y gracias.